Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Cualquiera que haya mirado un gráfico del mercado a corto plazo conoce esa sensación. Parece un caos puro, totalmente impredecible. ¿Pero lo es de verdad? Hoy vamos a desgranar un método para encontrar la estructura que se esconde detrás de lo que parece, a simple vista, puro ruido. A ver, echemos un vistazo a este gráfico. A primera vista es el pulso de siempre del mercado, ¿verdad? Picos, valles, la volatilidad habitual. Podría ser la última acción tecnológica que lo está petando o un día cualquiera en el S&P 500. Pero, ¿y si no fueran nada de eso? Pues no, lo que estamos viendo es ni más ni menos el resultado de lanzar una moneda al aire 150 veces. Y esta revelación es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación, cómo aprender a distinguir los patrones que de verdad importan del ruido aleatorio que nos confunde al operar. Para empezar, tenemos que entender por qué los mercados nos parecen tan caóticos. Y para esto, el legendario trader Larry Williams tenía una metáfora que, la verdad, es perfecta. Esta cita lo clava. Ilustra a la perfección esa sensación inicial que tenemos casi todos los traders, un movimiento que parece no tener ni pies ni cabeza. Y fue precisamente esta idea de aleatoriedad lo que Williams se propuso desafiar. Pero claro, llegar a esa conclusión no fue un camino de rosas. El viaje de Williams empezó, como el de tantos otros, con pérdidas y mucha frustración. Y eso le llevó a una búsqueda casi obsesiva para separar el grano de la paja, el mito de la realidad en el mundo del trading. Como le ha pasado a muchísima gente, empezó perdiendo dinero. Esto fue lo que le empujó a estudiar como un loco los métodos de la época, los patrones gráficos de toda la vida. Pero no tardó en darse cuenta de que había un problema de base, un problema fundamental. Esos patrones que supuestamente predecían el futuro aparecían absolutamente en todas partes. Y aquí tenemos la prueba del delito. A la izquierda, un gráfico de temperaturas diarias. A la derecha, los lanzamientos de moneda que vimos antes. En ambos se ven patrones que los chartistas clásicos identificarían como señales claras de trading. Y aquí está el punto clave. Si estos patrones aparecen en datos que no tienen nada que ver con el mercado, incluso en datos aleatorios, significa que por sí mismos no tienen ningún poder predictivo. Ninguno. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Williams descubrió que aunque los mercados tienen un componente aleatorio muy alto, no son del todo aleatorios. Ahí hay como un lenguaje oculto. Esta es la revelación central, la idea que lo cambia todo. A diferencia de un lanzamiento de moneda, donde cada tirada es independiente de la anterior, el mercado sí que se acuerda de lo que ha pasado. Y esa memoria deja huellas en los datos. A ver, si el mercado fuera totalmente aleatorio, como tirar una moneda, esperaríamos que el precio cerrara por encima de la apertura un 50% de las veces, 50-50. Pero los datos no mienten, de media lo hace un 53,2% de las veces. Es un sesgo alcista muy ligero, sí, pero es estadísticamente significativo. El juego no está perfectamente equilibrado. Y aquí viene la prueba definitiva de la memoria del mercado. La probabilidad de tener un día alcista cambia según lo que pasó el día anterior. Después de un día de bajada, la probabilidad de un cierre en positivo sube al 55,8%. Esto es algo imposible en un sistema que sea verdaderamente aleatorio. El mercado, sin duda, reacciona a su pasado. Con esta cita de Williams, pasamos del qué, es decir, que el mercado tiene una estructura, al cómo. ¿Cómo podemos leer ese idioma? ¿Cuál es ese famoso anillo decodificador del que habla? Muy bien, pues vamos a la parte práctica. Aquí es donde vamos a aprender las reglas del juego para decodificar la estructura del mercado, paso a paso. Empezamos con el ladrillo más básico de toda esta estructura. La definición es puramente mecánica, no hay lugar a interpretación. Un mínimo a corto plazo se forma cuando tenemos un día con un mínimo, y tanto el día anterior como el día de después tienen mínimos más altos. Así de simple. Y esto es exactamente lo que vemos en un gráfico real. Cada uno de esos puntos marcados cumple esa regla a rajatabla, un mínimo con dos mínimos más altos a los lados. Si nos fijamos, son los valles de los pequeños movimientos del precio. El concepto opuesto es igual de sencillo, como es lógico. Un máximo a corto plazo es simplemente un máximo diario que tiene máximos más bajos a ambos lados. Es el pico de un pequeño impulso alcista. Y aquí es donde está la magia del sistema. Estos bloques tan básicos se van anidando unos dentro de otros. Primero, identificamos todos los movimientos a corto plazo. Después, usando esos puntos, identificamos los de medio plazo. Y con los de medio plazo, encontramos los del largo plazo. Es como una estructura fractal. Aquí podemos ver cómo funciona todo esto en la práctica. Las líneas continuas van uniendo los mínimos y máximos a corto plazo, creando esos pequeños zigzags. Pero si damos un paso atrás, vemos que esos mismos movimientos están formando ondas mucho más grandes, los movimientos a medio y largo plazo. Y de repente, el caos empieza a tener una estructura jerárquica, un orden. Vale, una vez que entendemos el método, la pregunta del millón es ¿y todo esto para qué sirve?
¿Cómo se traducen decisiones de trading reales en el día a día? El poder de este método es que transforma el análisis de algo subjetivo, de una opinión, a una observación objetiva. Nos permite identificar la tendencia de forma clara. Define soportes y resistencias que están basados en puntos de giro reales del precio y además nos da puntos lógicos para colocar los stops y planificar las entradas. Vamos a ver un ejemplo súper práctico. El mercado hace un mínimo en el punto B. En ese momento no sabemos si es importante o no. Pero cuando el precio sube y consigue superar el máximo anterior, el del punto A, en ese preciso instante tenemos una confirmación en tiempo real de que B fue un mínimo relevante y que muy probablemente ha empezado un nuevo movimiento al alza. Esto nos genera una señal clara, objetiva, sin lugar a dudas. En resumen, no estamos hablando de una fórmula mágica que predice el futuro, para nada. Es un marco lógico, una manera de organizar la información que el propio mercado nos está dando para entender cómo se comporta, cuál es su estructura. Se trata simplemente de poner orden en el caos. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que alguien se siente delante de un gráfico, la pregunta que queda en el aire no es si hay un cabeza y hombros, sino si es posible descifrar la verdadera estructura que hay debajo, la que el precio está dibujando, porque ese es el verdadero lenguaje del mercado.